Buenas noches, Mercedes. Una noche más en el aire del streaming de Mercedes Ya, en esto que dimos en llamar Radar de Noticias. En esta noche ya tenemos en el estudio a nuestro invitado de hoy. Tenemos la enorme satisfacción de tener a uno de los mejores abogados penalistas de nuestra ciudad, al doctor Ariel Fusco, a quien le damos las buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, Fabián. Gracias. Bueno, contame y contale un poco a la gente que nos está mirando cuál es tu trayectoria, un poco un currículum vitae, como para que conozcan con quién estamos hablando. Bueno, yo soy abogado ya hace 30 años. Estoy matriculado en el Colegio de Abogados desde el año 98 y tuve la suerte de tener un desarrollo profesional tomando trabajos a nivel local, a nivel provincial, algunos a nivel nacional y en paralelo. Y que es lo que hoy nos interesa, sobre todo tuve la posibilidad de desarrollarme como dirigente en el Colegio de Abogados de Mercedes, participando ya desde recién matriculado en la Comisión de Jóvenes Abogados, presidiéndola algunos años, y luego ya atravesé las fases de dirigente dentro del colegio como consejero suplente, como consejero titular luego. En algún momento fui secretario de la Comisión de Derechos Humanos, que la Ujú. presidía el doctor Marcelo Heredia, y ya posteriormente en mis últimos años como dirigente, esto es desde hace 4 años atrás, hacia atrás, tuve 3 mandatos como director del Colegio de Mercedes en la Caja de Previsión Social para Abogados. Es decir, tengo en todo este tiempo, todos estos años, tengo esa doble visión, la del abogado que patea la calle, que patea los tribunales, que va a las mesas de entradas, que viaja, que va a audiencias, que se desarrolla en un inicio casi como le decimos a algunos, abogado clínico, Ujú. atendiendo todos los asuntos que nos tocan para poder insertarnos en la profesión desde el inicio y luego con un poco de ímpetu, un poco de insistencia, muchas ganas de mi parte y algo de fortuna, logré tener un desarrollo como profesional dentro del fuero penal, que es lo que más satisfacción me da. Yo siempre digo a los que me preguntan qué es el campo del derecho donde uno puede desarrollar más la creatividad, donde tal vez se nota más la mano del profesional en los resultados. A veces no, eh, como en todo se gana y se pierde, pero Ujú. es el campo donde me gusta más, donde la estrategia se nota más y lo hago con mucho gusto. Eh, Al día de hoy yo elijo llevar adelante las causas penales, pero superviso el resto del trabajo que se hace en mi estudio. Ya somos 10 personas en la oficina donde atendemos casi todos los fueros, excepto un par que no nos gustan. Eh, pero bueno, eso me dio la posibilidad de poder a esta altura de mi vida hacer un diagnóstico de cómo está la abogacía en general, la abogacía en nuestro país, en la provincia y en nuestro departamento judicial. Para que la gente más o menos se empape un poco, próximamente va a haber elecciones en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y puntualmente en el ámbito del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mercedes. Cuando hablo del Departamento Judicial es para que entiendan de que no es solamente en la ciudad de Mercedes, sino en todo el ámbito, el resto de las ciudades que comprenden el Departamento Judicial también participan de esta elección. Contarle al público cuál es la función que cumple el Colegio de Abogados y además cuál es la devolución que tiene el hecho de ser matriculado. La profesión de abogado es una de las que en nuestro país se ejerce ostentando una matrícula. Es Ujú. una profesión que está regulada y el control de la matrícula lo ejercen los colegios de abogados. Eso es en todo el país, eh, en el Foro Federal. eh,
En particular en la provincia de Buenos Aires, el control de la matrícula lo ejerce el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires, que nuclea a todos los colegios de abogados departamentales. El nuestro, el Departamento Judicial de Mercedes, es uno de los más antiguos. En el tiempo, te diría que es el cuarto o el quinto de los que se creó. Era un Ujú. departamento judicial muy, muy grande que incluso en una época abarcaba territorialmente hasta Morón. Ajá. Luego abarcaba hasta Moreno y General Rodríguez, y hace unos años, hace unos cuantos años ya se creó ese departamento judicial, Moreno y General Rodríguez. Se fueron creando otros departamentos judiciales. Sí, que Eso, traía un problema importante por la densidad poblacional y esto determinaba una gran cantidad de causas que todas venían de ese sector, ¿no? sí, imagínate que hoy es un problema, le representa un problema a los abogados que están en 9 de julio, que forman parte de nuestro departamento judicial, que están a 180 kilómetros. En esa época también representaba un problema para los que venían desde Morón, y aparte porque no, en lo que vos decís, no alcanzaba para la población de todo ese territorio Ujú. la oferta jurisdiccional, Claro. por decirlo Estaban de alguna sobrecargados los manera. Estaba juzgados. totalmente sobrecargados. Hoy hay una tendencia a crear departamentos judiciales. Para mí hasta acá estuvo bien. Hay algunos impulsos de algunos sectores. En algún momento se habló. Sinceramente no me quedó claro si está creado o no por ley, o está en eso un departamento judicial que abarca Merlo, Las Heras y Marcos Paz, si no me Ujú. equivoco. Pero para mí hasta acá Que ya está bien. eso correspondería a San Martín o No, a Morón. Marcos Paz y Las Heras corresponden a Mercedes, y Ah, Merlo corresponde, creería que a Morón. ujú. Y bueno, hay este año, como decías, renovación de autoridades en el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires, digamos, en todos los departamentos judiciales. No se cumplen los mismos ciclos en Mercedes. En particular es la elección en la que se reelige presidente. Es Ujú. la más relevante, en todo caso. ¿Qué se renueva por tercios o por Se mitades? renueva por mitades. Por Se renueva mitades. por mitades. O sea, y después de acuerdo a la característica de cada departamento judicial, si se renueva el presidente o no. Exactamente. Seguramente coincide que en otros colegios se renueva presidente. En el nuestro sí. Y también la lista es amplia. En este caso hay 18, 19 cargos a cubrir. Se agregó uno. Naturalmente eran 18. Se agregó uno por renuncia de una colega que ahora Ujú. postula en otra lista. Ese cargo hay que cubrirlo. Y lo que tiene mucha relevancia es que también hay cambio de autoridades en el Colegio de la Provincia, y las Claro. nuevas autoridades departamentales van a ir por primera vez a la provincia. Los presidentes de los colegios departamentales representan a su colegio en Ujú. el Consejo Superior de Provincia. De la misma manera que los directores que se eligen en la misma lista a la Caja de Previsión Social para Provincial. Abogados. Y en la Ujú. Caja de Previsión también hay una renovación de autoridades que no necesariamente siempre coincide presidente, consejeros, etcétera. Pero sí, hay elecciones en toda la provincia. Desde tu mirada, ¿qué fue lo que te impulsó en este momento? Si bien, como bien relataste, tenés una experiencia de larga data en la participación en la vida interna del Colegio de Abogados, ¿qué fue lo que te impulsó en este momento encarar este desafío para presidir el Colegio de Abogados de Mercedes? En realidad, y un poco como surge de lo que te comentaba antes, de mis antecedentes, sobre todo como dirigente dentro del colegio, es una vocación que siempre tuve. Eso estuvo siempre presente. mm, En particular, el Colegio de Abogados a mí me ha dado mucho. Ujú. Eh, en el inicio tuve la oportunidad, interviniendo en la Comisión de Jóvenes Abogados, tuve la oportunidad, y eso tiene mucho que ver con mi desarrollo profesional, tuve la oportunidad de traer un curso. Me dieron esa oportunidad, un curso de formación respecto del nuevo Código Procesal Penal que se implementaba en ese momento. En el año 98 iba a entrar en vigencia el Código Procesal Penal. A mí me gustaba el derecho penal, y hice una formación en un instituto en Capital, y luego con esas ideas, y ya recién matriculado
y ya participando de algunas reuniones en la comisión de jóvenes, propuse hacer ese curso y esa doble formación que tuve al inicio, en medio de un cambio de un código procesal donde se implementaba este sistema acusatorio que hay hoy, totalmente nuevo, me dio la posibilidad de equipararme a los abogados penalistas que ya venían trabajando desde antes, a punto tal que la mayor experiencia o el conocimiento relacionado con cómo se desarrolla un proceso penal por aquel entonces lo tenía yo. Eran los nuevos juzgados de garantías, las nuevas fiscalías, si bien había Ujú. funcionarios que habían atravesado otros distintos lugares dentro del Poder Judicial, debía todo amoldarse a un sistema nuevo. Entonces, ya ahí empecé a caminar el colegio y como te digo, con esa vocación de dirigente, siempre agradecido por las posibilidades que el colegio me dio, siempre lo representé, eh, esa vocación la tengo. Tuve, como todo, cuando uno pretende o aspira a algo, no siempre el escenario es el propicio. Claro. No, uno puede tener ideas, las puede querer desarrollar, pero necesita que el escenario al que uno se quiere introducir sea el más apto. En este momento tuve alguna intención hace 4 años, la verdad que me agarró saliendo de la colegiación transitoriamente por algunos años, por motivos que no me gustaron en ese momento y de una manera que no me gustó, casi abrupta. eh, Ahí se me cruzó la idea por segunda vez, Ujú. pero no era el momento es ahora. El momento, digo, es ahora donde tengo, creo, la maduración como dirigente para poder afrontarlo. Tengo un capital que es importantísimo, que es el soporte de mi estudio jurídico, de las Claro. personas, de los profesionales y los más nobles abogados eh, que trabajan conmigo y que sé que si eventualmente y me tocara presidir el colegio de abogados, sé que en mi estudio, en su funcionamiento, no se va a resentir porque tengo un equipo que me acompaña y mucho en el cual confío. Está mi hijo en ese equipo, todavía no se recibió, pero Ya trabaja está haciendo mucho, sus ya primeras está haciendo sus armas. primeras armas. Y Qué entonces fundamental. me siento, por un lado, que tengo ese soporte fundamental, muy fundamental. Tengo ese soporte por un lado y por otro, el colegio mismo está en un momento de cambio, diría lo siguiente al respecto. Eh, el oficialismo no va a intervenir en las elecciones. Es decir, las listas que hasta ahora se han insinuado para intervenir, porque solamente se ha presentado formalmente una, hay plazo hasta el 9 de mayo, las listas tienen bastantes personas nuevas en la colegiación, y si bien la propuesta que yo traigo o el espacio que estoy empezando a construir corre un poco de atrás respecto de las otras, porque tienen un desarrollo más largo en el tiempo, ya han competido en elecciones anteriores en los Ujú. últimos años, siento que es una oportunidad. Siento que tengo el soporte, el apoyo de mi estudio, siento que no se va a resentir si me toca y siento que es una oportunidad donde puedo competir de igual a igual con los otros espacios, aunque nos hayamos lanzado ahora últimamente, en los últimos 20, 30 días, creo que hay tiempo para trabajar y creo que hay una oportunidad real de competir. Obviamente, competir requiere que los colegas conozcan la idea que uno trata de desarrollar, que los colegas sepan hacia dónde vamos, cuál es el modelo que proponemos. Y entonces, lo que me impulsó y lo que me definió, básicamente es esto, que sentí que es el momento, por todos estos factores que acabo de comentar. Hasta el momento, aparte de tu lista, hay una lista que dice, por lo que he podido ver en las redes fundamentalmente, está encabezada por una abogada mujer. Sí, así es. ¿Anteriormente ha habido otras listas que también fueran encabezadas por mujeres o es la primera No, vez? no, no, es la primera vez. Es la primera vez que creo.
no equivocarme. No tengo registro. Un tema importante es que los procesos seleccionarios en el Colegio de Abogados no tienen mucha antigüedad. Siempre me acuerdo de una elección que hubo, que fue una de las primeras, después de muchos años, donde las gestiones se definían por consenso, Claro. diálogos dentro del colegio, los distintos aspirantes, las posibilidades de cada uno. Durante mucho tiempo hubo consensos. Y después, en un momento determinado, comenzó a haber elecciones con más frecuencia. En los últimos años ha habido elecciones. Y a mí me parece que los procesos seleccionarios son realmente saludables, porque me parece que el modelo que triunfa y que logra encabezar la gestión y trabajar con sus consejeros, con su propio espacio, tiene mayor comodidad para la toma de decisiones y para llevar adelante las ideas. Los consensos no son malos, son buenos también, pero cuando no hay acuerdos, forzar acuerdos no resulta saludable porque terminan siendo organizaciones donde el tironeo entre los distintos espacios por la toma de decisiones hace que los vínculos se resientan o que en definitiva termine no saliendo nada. Sí, bueno, en definitiva, la posibilidad de tener elecciones genera esto, que haya varios oferentes, varias opciones, que si bien, digamos, no creo que sean muy distintas, porque todos ejercen la misma profesión, bajo el mismo código y bajo las mismas reglas de juego, pero bueno, con otras improntas y fundamentalmente con una mirada de renovación. Sí, me perdí de lo que te estaba contestando, que fue lo que me preguntaste. Desde ese momento que te digo que tengo registrada una elección muy polarizada, que la terminó ganando el doctor Vero de Ujú, Chivilcoy, sí. tengo registro de que de ahí en adelante he observado todos los procesos eleccionarios y no he visto que haya candidatas mujeres. No lo he visto. Por tu experiencia como abogado y en tu recorrido en el colegio, ¿cómo ves la situación de la justicia provincial en lo que respecta a la conformación de los juzgados, a los nombramientos de las diferentes autoridades, ya sean fiscales o jueces? Si bien en el último año ha habido un listado amplio de nombramientos, eh, ¿cómo podrías vos calificar, si se puede utilizar la palabra, el desempeño de la justicia provincial en el Departamento Judicial de Mercedes? Esa pregunta es bastante compleja, tiene un montón de aristas. Tiene aristas distintas, porque cuando uno analiza el desarrollo de la justicia, lo analiza en función de la calidad de los pronunciamientos, en la gestión, en la celeridad, Ujú. en el trato con el profesional. Entonces, conozco algunos, porque los puedo ver en el ejercicio de la profesión, aunque excedan nuestro departamento judicial, y conozco otros que son propios del departamento. Básicamente, y yo creo que es una problemática en general, que incluso excede el territorio de la provincia de Buenos Aires, una de las grandes dificultades son las dilaciones en los trámites. La duración de los trámites, Ujú. los graves retrasos en los despachos, y eso es un problema que no creo que esté directamente relacionado con la falta de nombramientos de los jueces, porque si bien en un juzgado o en un lugar determinado puede faltar un funcionario que es, en general, subroga otro, el problema es otro, es eh, que el juez, sea el titular o sea el subrogante, se ponga a la cabeza del juzgado, ejerza el verdadero rol o uno de los roles que tiene, que es ser el jefe de los recursos humanos y materiales, y los haga ser eficientes.
ese es un problema. Yo entiendo que la falta de designaciones, en los últimos años hubo designaciones, falta completar en Mercedes algunos juzgados, pero no son tantos, sino que la dificultad mayor está en eso, en que se requiere que haya una mano que genere que el trabajo sea eficiente. Y yo siempre pongo de ejemplo en nuestro departamento judicial el funcionamiento del Tribunal del Trabajo. Hoy lo conversaba Ujú. con los abogados de mi estudio y uno sacaba cuentas, empezaba a pensar, che, esto tengo un despacho desde el diciembre que no salió. Y otro sacaba conclusiones y me decía, vos tenés que analizar que más o menos en el transcurso del año vas a tener 5 despachos. No podés esperar 2 meses para una resolución que a veces son 2 o 3 líneas. Claro, ¿Sí? sí, sí. Entonces, y los jueces, y el tribunal está integrado, están los 3 jueces. Y al tribunal, en otra época, está bien, había un volumen de trabajo enorme, ahora posiblemente también, pero en otra época no estaba el Tribunal de Trabajo de Moreno, no estaba el Tribunal de Trabajo de Bragado. Entonces, después aparecieron y parecía que iba a descomprimir y iba a generar que el trabajo sea más eficiente. Bueno, hay que trabajar y establecer el diagnóstico de por qué un abogado, y sobre todo un cliente que está esperando una indemnización laboral, puede aspirar como mucho a tener 5 despachos de impulso durante el año, o 4, o por qué tienen que esperar el dictado de una sentencia tanto tiempo. También hoy conversábamos en el estudio cómo eso se analiza en los distintos fueros, y uno me decía, bueno, pero vos dentro de un juicio penal, una sentencia, el código dice que hay que dictarla en tantos días y la tenés. Sí, sí, lo tengo, pero las variables son distintas porque a lo mejor hay una persona que está detenida y una víctima que quiere una solución. No obstante eso, hoy en día también hay graves dilaciones y los juzgados de garantías, bueno, hay uno que no está integrado, ¿Hasta dónde están se con... mide el peso, el peso psicológico del causante o de la víctima, según corresponda en la causa, en la designación de ese fallo? ¿Se toma en cuenta? Porque, a ¿Estamos ver, hablando de una causa penal, por ejemplo? en una causa penal, en una causa laboral, por ejemplo, un trabajador que es mal despedido se pasa un año y medio sin ingresos, sin trabajo Y y sin después indemnización. y sin indemnización y después resulta que el tribunal determina de que este ha sido mal despedido, que debe ser indemnizado por los salarios caídos y reingresado a su puesto de trabajo. ¿Cómo se mide el peso psicológico de ese año, año y medio, 6 meses o lo que fuere? Depende del modo de proponer la demanda del abogado que eligió. ¿Sí? Porque Ujú. si la demanda es exclusivamente por un despido, busca la indemnización, ese peso psicológico no se va a medir de ninguna manera. Cuando al despido y a la indemnización que contempla haberes impagos, que contempla la cantidad de años de antigüedad, el preaviso, lo que fuera, le sumás una reparación, en el caso por un despido que podría ser discriminatorio o por algún otro concepto, el tribunal lo tiene que resolver, darle acogida o no, y en general tiene incidencia. Pero no es lo que pasa en todos los juicios. No es el campo en el que más me desarrollo, Sí, por sí, sí. supuesto, pero va por ahí, básicamente va por ahí. No podemos hacer una comparación entre lo que se ve en la televisión con el derecho aplicado en los Estados Unidos o en Canadá, porque es otro modelo de derecho. Pero ¿qué incidencia tiene a la hora de la designación de un juez o de un fiscal o de un secretario de un juzgado, el promedio general de la carrera a la hora de la designación? ¿Es importante o simplemente tiene que ver con el examen desarrollado? En cuanto a las calificaciones Sí. que provienen de... la verdad que poca incidencia, desde mi punto de vista poca incidencia. El recorrido para llegar a ocupar un cargo eh, de juez, de fiscal, en la Cámara, en un tribunal, es el examen, y luego del examen, de haberlo aprobado, los exámenes psicológicos,
psicotécnicos, con posterioridad entrevistas personales y luego la Ujú. decisión del Poder Ejecutivo en función del pliego que arma el Senado. Obviamente, esto de lo que vos hablás son los antecedentes que uno exhibe al momento de la entrevista personal. Entonces, yo llego con mi examen aprobado, con una buena entrevista psicológica y con todos mis antecedentes, explico en qué universidad estudié, cuál fue mi promedio, si salí con diploma, medalla de honor, todos los posgrados que pude haber hecho, las carreras de especialización, eh, si trabajé en la profesión, la cantidad de casos que pude haber atendido en el fuero para el cual estoy postulando, pero eso solo lo presento como en una entrevista de trabajo. No creo que tenga en la actualidad incidencia. El otro día, Sinceramente no. No, he participado de algunos concursos que la mayoría de las veces lo hago para autoevaluarme. claro. Lo hago como una obligación de formarme, de estudiar, de actualizarme, de ver los programas y después ver hasta dónde llego, cómo me va en el examen. Y eso me hace medir, pero la verdad es que muchas veces estuve ahí y digo, no, mi lado del mostrador es este. Yo estoy acostumbrado a trabajar de este lado. Tiene un montón de implicancias, ¿no? Acceder a un cargo hay que hacer un análisis de variables económicas, financieras. Lo que sí digo es, no sé si te voy a hacer la conclusión hoy. No sé si vale la pena hacer la conclusión. Pero básicamente participé de 3 concursos. En un momento participé de un concurso para el defensor de casación, para una sala de casación ad hoc que se iba a abrir acá en Mercedes. En otro momento, no, bueno, que es posible que haya sido para la Cámara de Apelaciones, siempre el foro penal, y la última es para el tribunal, para tribunal oral, Ujú. previo a la tanda que designaron ahora varios jueces. Y me llamó la atención. Por eso te digo, no voy a hacer una conclusión. No voy a hacer una conclusión. Porque hay infinidad de factores. Sí, sí. Hay factores como, por ejemplo, que los jueces pagan ganancias y si te pasás del Ministerio Público al Poder Judicial entras pagando ganancias Sí, y también, hasta mejorás tu posición, pero perdés plata. sí, pero Entonces, también hay una gente que no se eh, nombra, que no se menciona, que en general lo hacemos nosotros, los que estamos del otro mm, lado, los que estamos con el micrófono, que son los respaldos políticos, porque son los que te terminan sí, definiendo si tu pliego llega o no llega al Senado. exactamente. Eso funciona así. Pero al margen de eso, yo apuntaba a otra cosa. Que el escenario en general, por multiplicidad de factores, generaron que yo en los primeros 2 concursos de los que te hablé haya ido al examen y haya estado en esos exámenes con jueces, con defensores, con fiscales que aspiran a promover a otro cargo que les interesa más o que les parece mejor. En esos 2 primeros y en el último, que no era un concurso menor, en un concurso para cubrir cargos de jueces de tribunal oral, había auxiliares letrados, secretarios. O sea, ya no vi la intención de promover o de aspirar a un crecimiento o a una modificación. No sé cuál es el factor, no sabría cómo analizarla, esa diferencia tan marcada que vi entre las personas que postulaban en los primeros concursos años atrás y este último más cercano en el tiempo. Eh, pero es un tema la designación, porque pasa por un montón de situaciones y decisiones que no tienen que ver estrictamente con la formación, con la capacidad de liderazgo de una persona, con la capacidad de dirigir un plantel de trabajadores y con la calidad para dictar pronunciamientos que realmente impartan justicia, que estén fundamentados y donde las partes se vayan, siempre hay uno que no se va a ir satisfecho, pero eh, un, un pronunciamiento bien fundado y con el sentido de justicia es
mucho más difícil de recurrir. El otro día en un asado, charlando con dos profesionales del derecho, me reservo sus nombres, Me imaginé. este, me decían de que en general, y esto no es una regla, sino que en general, haciendo un relevamiento hasta estadístico, si querés, la gran mayoría de los que se vuelcan a la carrera judicial son todos aquellos que no ven la posibilidad de tener una exitosa carrera en el campo de lo privado, porque lo que me decían, la plata grande está afuera, está en la calle, no está en los tribunales. Si vos ejercés tu trabajo y dada la característica de la cantidad de causas que vos tenés que pasar entre 10 y 12 horas dentro del juzgado y la plata que cobrar no es la que corresponde a un trabajo de 10 o 12 horas en un estudio donde vos estás facturando otro nivel de ingresos. Por lo tanto, terminan, estos son palabras de ellos, yo no tengo el conocimiento ni el relevamiento estadístico como para afirmarlo, pero ellos me decían de que en su gran mayoría, digamos que la resaca es la que termina volcándose a la carrera judicial. No te pido que Eh, vos lo afirmes ni lo no, 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 rechaces, no, ¿eh? no, 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 no lo Me hago cargo de no mis... lo afirmo, no lo afirmo y no lo comparto. Ujú. Eh, a ver, y esto me va a llevar a un poco a qué ideas tengo yo para el colegio de abogados. Eh, me va a llevar un poco ahí. Eh, pero tiene mucho que ver la, la formación individual y la preparación y sobre todo la vocación de prestar un servicio como profesional de manera independiente. No Ujú. está todo el mundo preparado. Yo te diría que en estos casi 30 años que hace que ejerzo de la profesión, con un sistema de asociados en mi estudio, donde Ujú. compartimos trabajo, donde las diferencias se marcan en quién es el que capta el trabajo, quién lo desarrolla, quién colabora desde la procuración. Siempre trabajé con varias personas. Eh, y te puedo decir que con distintos perfiles yo podía advertir quiénes estaban en condiciones de ejercer la profesión, de ir a una audiencia, de atender a un cliente, de transmitirle con seguridad a un cliente un conocimiento o un plan de trabajo para su caso. eh, mm, no convencerlo, darle seguridad, darle la sensación de que tiene una oportunidad en su pleito, y, y otros que no. Veo quién tiene la perseverancia para seguir un asunto, empezarlo, trazarse una estrategia, escribir, desarrollarlo, producir la prueba y llevarlo a buen puerto, y otros que no tienen esa perseverancia. Ves más quién tiene las ganas de estar adentro del estudio sentado escribiendo y quién no. Y eh, porque te puedo distinguir distintas personas. Tuve un socio, no lo voy a nombrar porque él no le gusta que lo nombre, pero él sabe quién es. Fue mi socio durante muchos años, ahora está en el Poder Judicial. Y entonces yo le dije, ¿por qué te vas al Poder Judicial a este lugar cuando veo la manera en la que trabajás de afuera que podrías aspirar a uno mucho más importante? Pero bueno, su temple estaba, claro, en un momento el ingreso del abogado es variable. Bueno, Claro, no llega a fin de mes y tenés sí. tu sueldo en el cajero o los primeros días del mes, eso no pasa. Entonces vos tenés ingresos que son en algunos momentos durante el año y los tenés que ir administrando. Sí, Y tenés que tener entonces una disciplina alguno económica muy importante. prefiere aspirar a menos pero regular y su vida se ordena mejor. Ujú. eh, y otros que apuestan a decir, bueno, me puedo organizar de esta manera, sobrellevar los 2 o 3 meses cuando no hay ingresos y administrar los buenos ingresos cuando me toca el momento de ganar. Hay muchos factores, ¿eh? Pero muchos tienen que ver con la personalidad. ¿Está preparado para lidiar con un cliente, para
darle malas noticias a un cliente cuando te va mal, si estás preparado emocionalmente para eso, es una de las cosas que yo en el estudio hablo mucho. Siempre les digo a las personas que trabajan conmigo, las malas noticias se dan rápido, porque si vos no estás preparado, porque quiere decir que no hiciste bien tu trabajo antes. Si vos no le explicaste al cliente que dentro de que vos no tomás decisiones, las decisiones las toma Claro, un juez. sí, Entonces sí. yo lo que te ofrezco es idoneidad en el trabajo, hacer todas las acciones que necesito llevar adelante. Este plan, la decisión la toma otro. Y esto puede ser Pato o Gallareta, la decisión la toma otro. Entonces, si vos no lo explicaste bien, le diste un cheque en blanco, le aseguraste con el afán de agarrar un trabajo que algo va a salir de una manera, obviamente después no le podés explicar que salió mal. Y eso tiene mucho que ver. Si la persona está preparada para ejercer la profesión de manera independiente o no. Eso es ¿Conocés relevante. muchos casos de funcionarios judiciales que han llegado a un juzgado o a un tribunal y luego abandonan la carrera judicial para volcarse a a la actividad privada o no se da? Eh, no sé si te escuché bien, si entendí bien la pregunta, pero sí conozco casos donde hay profesionales que se han desarrollado dentro del Poder Judicial o del Ministerio Público Ujú. y hoy en día están ejerciendo la profesión. Sí, esa era la En algún pregunta. momento ocurre que mm, hay funcionarios o magistrados que se jubilan más o menos jóvenes del Poder Judicial y eligen seguir Volver, claro. adelante ejerciendo la profesión. Eso pasa mucho. Sin ir más lejos, Una dentro vez del... que dejan el juzgado se le libera el título. Sí, tienen algunas incompatibilidades para el fuero del que vienen, Claro. ¿sí? No pueden, o al menos en los casos que han intervenido, pero Sí, sí. hoy en día he visto casos de personas jóvenes que se han volcado al ejercicio de la profesión, saliendo jóvenes hay Mercedes, hay un defensor oficial, Ujú. bastante más joven que yo, que está trabajando en mi espacio, en este espacio que estamos construyendo, aspirando a las elecciones en el Colegio de Abogados. Hay un fiscal joven, hay un secretario de una fiscalía, hay otra secretaria de una fiscalía, hay personas jóvenes que ven la posibilidad de un desarrollo profesional afuera, más rentable, que, a ver, en la provincia de Buenos Aires y en general los salarios son bajos en la administración pública. Y el Poder Judicial no escapa a esa realidad. Entonces, el que se siente con la capacidad de desarrollar un trabajo, prestar un servicio afuera, ahora yo creo que van encontrando con una realidad. En la provincia de Buenos Aires hay 65.000 matriculados, 65.000, número más, número menos, es Sí, un sí. número Aproximado. bastante cercano a la realidad. No hay trabajo para 65.000 abogados en la provincia de Buenos Aires. Es imposible que convivan. Y entonces, uno de los temas que los colegios de abogados, el de la provincia y el nuestro en particular, llevar propuestas, Sí, además me es, imagino que en ese reparto de esos 65.000 aproximadamente abogados y abogadas que están desarrollando la profesión, en su gran mayoría debe haber dos o tres ítems o dos o tres departamentos en los que se aboca la mayoría y el resto es como que quedan medio vacíos, digamos. sí, Porque, por sí. ejemplo, familia es un departamento bastante complejo en el que la mayoría de los abogados incursionan al recibirse y después dicen no gracias, se Bueno, lo dejo a otro. es que es lo que es, ¿qué ocurre en el foro de familia? También lo hablamos mucho en estudio. Posiblemente es de asuntos que el litigio se prolonga en el tiempo y pareciera que nunca tienen solución. Pareciera que nunca tienen solución, entonces te vas frustrando de a poco, porque así como te decía hoy que en el campo del derecho penal podés tener tu desarrollo, tu creatividad, donde se nota la mano del abogado, en el foro civil, en el foro de familia hay
situaciones en las que sabes que por más estrategia, testigo, desarrollo que hagas, no vas a tener éxito. No vas a tener éxito. Pero en definitiva el problema es otro de la abogacía en cuanto a la cantidad de abogados. Porque pasa que las personas, es un sistema el actual que está preparado para otra época, no para ahora. Las personas en general hoy en día son más longevas porque han cambiado hábitos de vida. Y entonces escuchar todos los días de personas que cumplen 100 años, 102, 101, viven muchos años y viven de manera saludable y activa, y a muchos les sirve estar trabajando, pero sobre todo cuando lo que te espera, si querés dejar de trabajar, es una jubilación tan magra como la del abogado hoy, entonces si el abogado sigue siendo abogado mientras viva, quiere seguir trabajando. Y El por abogado otro, se jubila con una jubilación de la caja de previsión para abogados de la provincia. Ajá. Vos aportás, cuando te matriculás, automáticamente estás afiliado a la caja de previsión de la provincia. Tenés un sistema de franquicias al inicio que vas pagando porcentuales fracciones del 100% hasta que en un momento determinado, cuando tenés 7, 8 años ya de ejercicio profesional y superás los 35 años de edad, empezás a pagar el 100%. Pues un día a los 35 años y 65 de edad te jubilas. 35 de aporte y 65 de edad te jubilas. Pero hoy no se jubilan. Y por el otro lado, tenés, que es un ¿Y derecho, cómo se calcula ese monto que se le paga al profesional jubilado? ahora te lo digo. Del otro lado, extremo tenés, si seguís al colegio de abogados en Instagram, yo lo conozco porque soy abogado y lo veo. Pero si eventualmente lo siguieras, vas a ver la cantidad de matriculados nuevos que hay. Entonces, Sí, tenés algunas lo veo. juras que son para abogados que juran en incompatibilidad porque están en el Poder Judicial y el título les sirve para generarse un mejor ingreso porque la inhabilitación del título genera el 25% de su salario, algo por el estilo, y los otros se incorporan a la profesión. Entonces, se va haciendo un número cada vez más extenso que genera que la caja de previsión vaya a colapsar porque estás teniendo un montón de afiliados que ingresan a ejercer la profesión a tratar de insertarse sin capacidad aportativa. Y por el otro lado tenés, y cuando se jubilan además, por esto que te explicaba, que antes pagabas una jubilación 10, 12, 15 años y hoy lo pagás 30. Claro. Entonces el sistema va a explotar y si a eso le sumás que hay un sistema asistencial que no es obligatorio, del que gozan el 20% de los abogados, que es deficitario y que lo banca la caja de previsión al déficit, esos ingresos que deberían ir a mejorar una jubilación están destinados a otra cosa. Y entonces, ¿cómo se paga la jubilación? Vos pagás todos los años una cuota anual obligatoria. Esa cuota anual obligatoria se nutre de un anticipo que pagás cuando intervenís en un juicio y después es un porcentaje de las regulaciones de honorario. Con eso, a fin de año tenés que haber completado un monto determinado. Y si no llegaste, lo tenés que poner en tu bolsillo. Sí, sí. ¿Qué les pasa a la gente que lo tiene que poner en su bolsillo a fin de año? Suponete que sea una suma cercana a los 2,5 millones de pesos, el que no tuvo casos, que no pagó un anticipo por cada caso porque no tuvo casos, Sí, y no ¿cómo va a tuvo, ser para y no juntarla tuvo, para pagarla a fin de año? no podés, no Claro. podés. Entonces el sistema hay que modificarlo, porque es imposible, porque está generado como un sistema solidario, que significa que los abogados de ahora le pagan la jubilación a los anteriores, y los que vienen me van a pagar la jubilación a mí. Los que vienen no me van a pagar la jubilación a mí. A mí me genera preocupación que te haya aportado 30 años y cuando me jubile me faltan 12, 15, 20 años, no sé, no esté esa posibilidad porque los que están ingresando sin capacidad aportativa. Y los que se quedan en el sistema, los más grandes que no se jubilan, porque la jubilación es baja, porque no se armaron de manera de poder autosustentarse, porque esa jubilación no le va a alcanzar, no sueltan los poderes de los bancos, de las compañías de seguros, de los gremios, de todo lo que representaron durante toda su vida y que cíclicamente deberían dejar para que esos trabajos los tomen. Para que los nuevos tengan un ingreso. Entonces, es un problema. Hay mucha cantidad de abogados, no hay trabajo y no hay planes. Y no es un tema que yo haya observado que esté
en la mesa de discusión, es un problema de la abogacía en general. Esos son los tres temas graves: la cantidad de abogados, la escasez de trabajo para esa cantidad de abogados, el funcionamiento de la caja de previsión y el funcionamiento en general con demoras dentro de la justicia. Son tres problemas que hay que abordar. Y además esos son troncales porque creería que son comunes en toda la provincia y los otros dos en el resto del país posiblemente. A eso le tienen que sumar los problemas propios locales, problemas locales de gestión, de liderazgo de un colegio de abogados, de asumir. Me lo habías preguntado al principio y después nos fuimos yendo de tema. Que el colegio de abogados sí regula, controla la matrícula de los abogados. Ujú. Te cobra la matrícula, le recibe juramento, tiene temas de disciplina, maneja que los abogados no incurran en exceso, no hagan publicidades que no pueden hacer porque no tienen la especialización. Pero básicamente el colegio de abogados tiene un rol gremial. Y ese rol gremial es acompañar al abogado, escucharlo, atender su reclamo, interceder por él, que el consejero de turno esté en el colegio para atender al abogado que está teniendo un problema en el momento, que esté disponible el consejero de turno para que si yo estoy teniendo una dificultad en un juzgado y necesito que el colegio me represente, vaya en el momento y no sea una figura virtual que no la encuentro. El colegio tiene que acompañar y en este momento con más oferta Pero todo de eso formación y significaría que capacitación. el abogado deje su actividad privada para abocarse a una actividad. ¿Eso está rentado o es ad No, honorem? no es rentado, es ad honorem. No, es ad honorem, pero estás en tu estudio trabajando como cuando te toca el consultorio jurídico gratuito. Hay una Ajá. mañana en la semana que te va a tocar ir y atender a personas que no tienen posibilidad de contratar un abogado de forma particular. Vas y lo atendés. Está contemplado dentro de las reglas de funcionamiento del colegio. De la misma manera que está contemplado que los abogados de más trayectoria y más experiencia estén a disposición de los más jóvenes para asesorarlos, evacuar sus dudas, acompañarlos en su crecimiento. Eso está contemplado. Son cosas que se han ido perdiendo. Antes había un proyecto que era de padrinazgo, Ujú. de que designabas a quién recurrir como joven o novel abogado cuando se te presentaban Dudas. dificultades. Ujú. Hoy en día, digo, así como salen muchos abogados y se matriculan muchos abogados, noto que la formación del abogado ha cambiado. Salen de universidades que son bastante nuevas, las facultades de Derecho de distintas universidades se han proliferado de una manera exponencial y los tiempos de duración de la carrera son a veces menores, la mayoría son de dictados virtuales, en muchos casos las materias tienen sistema de examen que es por múltiple choice, entonces es la oferta que tiene. Yo soy estudiante, soy joven, quiero ejercer la profesión de abogado, elijo la opción que me da el título más rápido, y salgo con una formación, sobre todo en las facultades donde no hay un sistema de práctico sobre el final, como tiene la UBA o algunas otras universidades, y el colegio sabe que está pasando eso. Entonces, hay un curso que hemos impulsado un montón de veces, que es el de práctica profesional. Se Ujú. tiene que institucionalizar. Se tiene que institucionalizar, mejorar, perfeccionar y acompañar a esos nobles abogados que van saliendo. Y el colegio tiene que estar ahí al lado en su formación. Y también, yo, por ejemplo, veo, no sé, Colegio de Abogados de San Isidro. Tiene otras posibilidades, ¿no? Pero el nuestro también las tendría. Te ofrece posgrados de la Universidad de Buenos Aires, de distintas carreras, de distintas materias dentro Sí, sí. del derecho. Mm, hay para gestionar. Hay que devolverle algo. Yo digo, cuando se me ocurrió hacer esto, es que bueno, yo recibí del Colegio de Abogados. En el inicio me acompañó. Yo creo que tengo que devolver un poco. Pero el colegio ahora está en una situación donde tiene que darle algo a los matriculados. Está muy lejos, muy lejos de los matriculados, ni hablar los abogados que son de las ciudades más alejadas, como 9 de Julio, Salto, en Navarro, es muy grande el departamento judicial. El colegio no está. Y los abogados no se sienten representados. Y ahora que he tenido la oportunidad de salir a conversar con colegas de distintas ciudades para el armado de mi espacio, una de las
cuestiones que te plantean yo siento que el colegio no está. Hacia ahí voy. ¿Cuál es la relación que vos ves o crees que debería tener el Colegio de Abogados con respecto a la actividad protectiva y de desarrollo que tiene el Sindicato de Trabajadores Judiciales? Pues creo que dentro de un juzgado tienen una relación sumamente importante. En lo que respecta a la vida del colegio con respecto al sindicato, ¿de relación o se mueven por niveles diferentes? Se mueven por andariveles diferentes. No obstante eso, eh, hay una cuestión que es que el colegio tiene que reconstruir sus vínculos o reforzarlos o modificarlos con la Asociación de Trabajadores Judiciales, con el Colegio de Magistrados, con las cámaras de apelaciones, tiene que generar vínculos, porque no hay que agotar la cuestión en quejarse de las cosas que funcionan mal, sino que nosotros también, la primera parte de la charla, cuando yo voy a conversar con alguien con quien pretendo modificar algo, es, che, yo desde mi lugar, ¿qué te puedo aportar para esto? Vos reconocés que tenemos este diagnóstico y este despacho no puede salir más cada 3 meses. ¿Qué te podemos aportar nosotros? ¿Qué podemos hacer diferente? Y después, ¿qué podés hacer vos? ¿Cómo Claro. podés eficientizar? Con relación al tema de trabajadores judiciales, es un tema bastante complejo, porque las decisiones para darle satisfacción a los trabajadores las toma otro, donde nosotros no tenemos incidencia. Y sin embargo, uno reconoce, como te dije hace un rato, la cuestión salarial sobre todo. Ujú. La cuestión salarial baja a punto tal que creo que deben estar en el 50% de lo que es el fuero federal Sí. y menos de lo que es en Ciudad de Buenos Aires. Uno no puede no acompañar ese reclamo, porque obviamente todas las personas quieren tener un salario digno y entonces puede formar el colegio de abogados parte de charlas relacionadas con el tema, aunque la decisión la toma otro. Pero por el otro lado, todo lo que hay adentro no se soluciona, nos retumba a nosotros en nuestro trabajo y a nuestros clientes. Claro. Porque hay que ser muy prudente al momento de involucrarse o inmiscuirse en problemas que no nos son propios, pero que nos afectan. Decís, ¿para dónde voy? Banco al trabajador que está haciendo un paro todos los miércoles o todos los jueves porque le están pagando mal, o banco a los abogados que van a la mesa entrada y te dicen, no, si encima que los despachos vienen demorados y ya tenés un día que no trabajás, Lo demora más todavía. y me lo demoras más. Es bastante difícil. De todas maneras, hace ya varios años que no hay una problemática en la provincia de Buenos Aires, en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, de paros o medidas de fuerza. Eso no es un problema. Hay en el Foro Federal, por ejemplo, sistemáticamente paros hace tiempo. Ya creo que a esta altura perdí eh, el, la noción de qué estarían reclamando, porque si el juego federal con los ingresos que tienen paran, los de provincia no deberían ni asistir al juzgado en todo Sí, caso. bueno, yo Ese es un tema. lo tuve hace 3 semanas a Matías Marquesini, que es referente del Sindicato de Trabajadores Judiciales Nacionales, y ellos tienen una gran pelea por las condiciones laborales, Ujú. fundamentalmente en el interior del país. En los juzgados federales del interior del país, las condiciones laborales no son las óptimas a las que pretenden aspirar trabajadores de esa categoría. Eh, Convengamos que no son ni mejores ni peores que otros trabajadores, pero tienen una formación y una aplicación sobre la materia que tienen que tener en sus manos que es un poco más sensible por ahí que otros trabajadores. Y hoy por hoy, en lo que respecta a la capital federal o la provincia de Buenos Aires, están con la discusión del traslado de los tribunales laborales al fuero de la ciudad. Eso Sí, es lo que está generando hoy la mayor sí, masa de paros. sí. Porque Este, abarca, entiendo, el mismo gremio que Nación, Federal y claro, Nación. sí, sí, Son sí. uno mismo. Sí, La UEGEM. sí.
Este, lo que ocurre es que ahí hay un tema que, que hay que resolver, lo que está prevista esa solución del pasaje de los tribunales, de los juzgados nacionales del trabajo a la ciudad de Buenos Aires, a la órbita del Poder Judicial de la ciudad de Buenos Aires, ujú. está previsto. Y para el que lo mira de afuera y no es abogado o que no ha trabajado en Capital, le puede parecer que eso no está bien. Insignificante. Si- Pero si vos vas a Capital, ves que cada provincia tiene su organización judicial y convive en el mismo territorio el fuero federal. Sí, sí. En Capital Federal coexiste el Poder Judicial de Capital, Ujú. de la Ciudad de Buenos Aires, el Poder Judicial de la Nación, el federal, y todos en un mismo territorio. Entonces no es tan razonable esa diferenciación. Debería ocurrir exactamente lo mismo que en una provincia. Coexistir el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires y el Foro Federal. Entonces, todo lo que son los juzgados nacionales civiles, los del trabajo, pasar a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires y ocurriría exactamente lo mismo que en el resto del país. Pero ahora es raro porque dependen de nación cosas que territorialmente ocurren dentro del territorio de la Ciudad de Buenos Aires. No tiene razón de ser. Pero obviamente las dificultades tienen que ver con las formas, los Con los tiempos y los intereses. modos. Y bueno, hay otros intereses que no están pensados exclusivamente en la prestación del servicio de justicia. Sí, que no tiene nada que ver con el abogado, sino con la estructura a la cual pertenece cada uno de los reclamantes, ¿no? Exactamente. Eh, lo más cortito que puedas, una pregunta que va más a tu función como abogado penalista que por ahí como candidato. ¿Qué opinión te merece la ley que fue aprobada hace muy poco tiempo en las dos cámaras de la legislatura respecto a la baja de la edad de imputabilidad de los menores? Eh, Te voy a decir lo siguiente. Es una norma que está destinada a resolver problemas que no son una generalidad, que son una excepción, que no tiene el desarrollo, a mi juicio, más razonable, para lo cual nuestro país no está preparado en el contexto de lugares de encierro, privación de la libertad Sí, alojamiento, para pongámosle. jóvenes, de alojamiento, pero tengo una opinión desde hace mucho tiempo. El crimen, el delito, se combate desde otro lado. ¿Por qué? Porque hace años venimos asistiendo a las modificaciones legislativas que tienden a agravar las penas o abarcar un número mayor de personas que cometen crímenes, y el crimen no cesa, no está Claro, neutralizado. De- Creo que vas a recordar que la ley Bloomberg, sí. que modificó el concurso de delitos. Antes las penas, cuando había multiplicidad de delitos, se componían, ahora se suman todos los máximos. Esa, la escala penal te la da Sí, la sí, se sumatoria de los... utilizaba eh, la pena más alta para... desapareció el 2 por 1. Ujú. Le agregaron como circunstancias agravantes la tenencia de arma, la intervención de menores en la comisión de un delito, eliminaron la libertad condicional para determinada categoría de abusos en dos oportunidades, primero en el 2004, después en el 2017, que le agregaron todos los delitos sexuales. Ujú. Entonces no existe más la libertad condicional ni ninguna forma de salida para esos tipos de delitos. No sé, no me vienen a la mente todas las modificaciones. Y el delito crece. Entonces, si los políticos no entienden que el crimen se combate de otra manera, se combate con educación, con cultura, con formación, con valores, y esa tarea se construye desde afuera y desde el seno de las familias. Si no lo modificás, vos podés bajar la edad de imputabilidad todo lo que quieras, podés poner cadena perpetua, cámara de gas, lo que se te ocurra, el crimen no va a cesar, no se va a modificar. Es más, se va desarrollando con las nuevas tecnologías, va creciendo. Lo mismo que la modificación del Código Penal. No va a solucionar nada. Sí, tenemos un código penal viejo,
Sí, sí. que requiere por ahí de una actualización en cuestiones de delitos informáticos, para lo cual está previsto. Hay algunos detalles que son importantes, pero agravar las penas no va a cambiar. Y bajar la edad de imputabilidad tampoco. Si vos podés llegar a ese diagnóstico abordado a partir de la experiencia profesional que tenés, y tomando en cuenta que el 45, el 48% del total de los legisladores argentinos y sus asesores son profesionales del derecho, ¿por qué no entienden? ¿O es una cuestión de defensa de una matriz política y no Es profesional? parte de una matriz política. O sea, porque es sistemático, ¿eh? Es sistemático. Tengo problemas, me reclaman seguridad, cambio la ley. Y es más para la tribuna. Son decisiones políticas que no tienen trascendencia ni están dirigidas a resolver de verdad un problema. Porque si vos me decís que quieren resolver un problema, ese no es el camino. Ya debieron haber notado que hace años esas modificaciones legislativas no son el camino para cambiar. De ninguna manera. Son modificaciones más para... A lo mejor, si se transforma en un problema real, pese al desarrollo de planes de prevención del delito efectivos, era como en su momento, vamos a poner cámaras de seguridad por todos lados. No combate el delito la cámara de seguridad. No, La lo cámara, registra. la cámara te lo registra, encima mal monitoreado tampoco te sirve para nada y en todo caso te sirve después para esclarecer. Pero yo no quiero estar toda una vida esclareciendo delitos porque pongo Claro. cámaras de seguridad y los quiero evitar. Y en esto es lo mismo. Las soluciones van a pasar para otro lado, pero la reacción de los poderes políticos de turno al reclamo social por el avance del crimen y la inseguridad es, te doy esto, y a lo mejor hace acallar un poco los reclamos un tiempo, pero después van a aparecer otra vez los reclamos. En tu plataforma, me imagino, me has contado que has estado recorriendo el departamento judicial, charlando con profesionales, con colegas tuyos que te acompañan en este proyecto. Contame y contale a la gente que tenemos bastante audiencia, gracias a Dios, y muchas gracias a todos por estar del otro lado. Eh, Hago siempre la misma descripción, la audiencia es tuya, no mía. Este, igualmente, muchas gracias por estar del otro lado. Eh, Contame dos o tres puntos fundamentales de tu plataforma para los cuales vos le transmitas al resto de los colegas de por qué te deben acompañar en esta elección. Le pido a los colegas que acompañen esencialmente porque lo que pretendo es el eje de la gestión que propongo es acercarme al abogado. Que el colegio esté presente para todos sus problemas reales del día a día y pretendo atacar esas dificultades desde dos lugares, que ya las fui explicando. Por un lado, los problemas troncales, centrales de la abogacía, resumidos en las dificultades en la caja de previsión, de qué manera resolver la falta de trabajo para los abogados. Obviamente no la voy a resolver yo, pero es empezar a tratarlo y llevar las propuestas necesarias para que estén las modificaciones necesarias y reconstruir o llevar adelante o reforzar los vínculos con los otros actores que tienen que ver con el desarrollo de la justicia, colegio de magistrados, poder judicial, trabajadores del Poder Judicial. Son tres temas que tienen que estar permanentemente en la mesa, discutir, elaborar proyectos, modificar ese escenario de los abogados que está hecho para un sistema de hace 30 años y hoy ya no sirve. Y por el otro, acompañar a los colegas en su formación de manera permanente, de calidad, acercarse al abogado, estar en todos sus reclamos, poner en funcionamiento los dispositivos necesarios para que el abogado esté representado permanentemente y de alguna manera generar un colegio que le devuelva a los matriculados ese esfuerzo que hacen permanentemente por pagar una matrícula, que no se agote la gestión del colegio exclusivamente en recibir juramento y en cobrar la matrícula, que el colegio esté al servicio del matriculado y no al revés. Por otro lado, ¿cómo ves?
creo que quedó más que claro cuál es tu mirada respecto a la relación entre los matriculados y el colegio, pero ¿cuál ves vos como el punto más importante y más álgido donde se debe profundizar la modificación o el trabajo para un colegio de abogados más efectivo y más moderno? El Colegio de Abogados nuestro tiene una particularidad, que es ha certificado normas ISO, sus procesos son impecables, el plantel de trabajadores es impecable, el colegio funciona muy bien. Administrativamente, si no hubiera un consejo directivo, funcionaría igual. El tema es que lo que falta es liderazgo, presencia, un plan. Hoy conversaba casualmente con algunos colegas, y cuando uno pretende ocupar determinados espacios de toma de decisión, sea en el ámbito que sea, Ujú. no es por ocuparlo, para que la inercia lleve adelante esa gestión, es porque tengo un plan, porque le quiero modificar la cara. Y entonces, lo primero es eso, es que institucionalmente tener presencia. Me resulta muy relevante que al momento de la designación de funcionarios o la cobertura de cargos, de lo que hablábamos hoy, el colegio de abogados sea escuchado, su opinión tenga relevancia y que la opinión del colegio vaya de la mano de el análisis integral del postulante, del que no puede estar ajeno a sus antecedentes. Claro. ¿Sí? Ese es el primer paso. Si lo vamos a lograr o no, pero ese es el eje, uno de los ejes de la gestión que propongo, que el colegio vos sea escuchado, que Ujú. tenga presencia, que pueda dialogar mano a mano, como decía recién, con el Colegio de Magistrados en la búsqueda de soluciones y la organización de jornadas académicas de manera conjunta. La verdad es que va por ahí. Lo que le falta en este momento es algo de liderazgo y de presencia institucional. Eso lo tiene que recuperar. El resto, tengo muy en claro que uno de los temas trascendentes, ya lo dije 2 o 3 veces, es la caja de previsión. A mí me llama mucho la atención que con las dificultades que atraviesan no esté todas las semanas en la agenda. Que el matriculado no reciba información permanentemente de qué es lo que pasa, cómo evoluciona, cuáles son los riesgos. Eso es eh, trascendente. Pero creo que la agrupación se denomina nuevo colegio, la dirigencia tiene que cambiar. La dirigencia del colegio tiene que modificar, tiene sus conductas sobre todo. Siempre escuchaba a un presidente años atrás, un buen presidente que siempre nos hablaba acerca de los caminos del diálogo para encontrar soluciones. Bueno, creo que eso es correcto. Los caminos del diálogo en algún momento tienen un fin y hay Sí. que tomar acciones más enérgicas. Y esto no significa que uno pretenda que el colegio de abogados salga a denunciar a todo el mundo, porque hay que partir de una realidad. En lo que tiene que ver con el funcionamiento del Poder Judicial, los cuestionamientos tienen una limitación, Ujú. que no son mm, que es no involucrarse en el contenido de los pronunciamientos y las decisiones. Las cuestiones de criterio de los jueces uno no las puede modificar, son de ellos. Sí, cuando hay diferencias muy pronunciadas, por ejemplo, el colegio podría aspirar que en determinados temas las cámaras dicten fallos plenarios respecto a alguna situación y ponerle fin a la litigación innecesaria o a la especulación a ver de dónde me tocó para ver cómo me va o no. Tampoco le voy a discutir con un camarista cuánto se tiene que pagar un punto de incapacidad o no, pues son cuestiones de criterio. Sí puedo opinar, digo, bueno, en tal jurisdicción el punto de incapacidad en un daño y perjuicio o en un accidente de trabajo se paga de una manera y acá estamos un poco bajos. O las tasas de interés o la aplicación del fallo VAR, que hay un montón de temas en los de criterio. Sí, que es procedimiento más que opinión. eh, o las cuestiones atinentes a los honorarios, las interpretaciones de la ley de honorarios, cómo se tienen que regular. Ese es un gran reclamo que tienen la mayoría de los abogados en la forma de regular honorarios. Hay diferencias dependiendo quién lo lleve adelante, incluso entre las salas de la Cámara también hay diferencias. Pero el trabajo va a ser ese, representar al abogado en todas las dificultades que se le presenten y desarrollando el plan de inicio a fin hasta donde uno llegue. Pero eh,
creo que el camino es ese. Muy bien. Muchísimas gracias. Son las 22:12 minutos. Hemos llegado al final. Muchísimas gracias, Ariel, por haber venido, por haber aceptado la invitación. Me parecía importante poder tenerte en mi programa para poder comunicarle a los que están del otro lado cuál era tu proyecto y cuál es tu idea para este nuevo proceso electoral y esperemos para el futuro del Colegio de Abogados de Mercedes. Los últimos 30 segundos son tuyos para que le digas a los que están del otro lado que vos quieras. Primero te voy a decir a vos, gracias por la invitación, siempre gracias por tu consideración respecto de mi persona. Es un gusto conversar con vos y siempre es muy amena la charla y muy cómoda. Así Muchas que gracias. gracias de nuevo. Lo segundo es, sí, tengo la vocación, lo decidí. Quisiera que mi espacio pueda liderar en el Colegio de Abogados, ganar las elecciones y lo que aseguro es lo que le aseguro a mis clientes, es la idoneidad en las acciones y en este caso en salir a buscar esos resultados que le mejoren al abogado su día a día en la profesión, que se sienta respaldado, que se sienta acompañado, que sepa que en el colegio tiene un lugar a donde recurrir para su día a día, para que su día a día sea mucho mejor. Así que espero que aquellos colegas que están escuchando el programa el día 19 de mayo vayan al colegio, chequeen el padrón, vayan al colegio y dejen su voto en la urna, que les aseguro no se van a equivocar. Gracias. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos los que están del otro lado, los que están formando nuestra audiencia. Gracias, Carlos, por ponernos al aire fundamentalmente y por aguantarnos aquí en donde está localizado el estudio. Los invito a todos el próximo miércoles a partir de las 21 horas, una nueva edición de Radar de Noticias. Tenemos 2 o 3 opciones que estamos esperando la respuesta, por eso no lo confirmo en este momento, pero ya irá a salir en los próximos días el flyer con el anuncio del próximo invitado de la semana que viene. A todos muchísimas gracias, nos vemos el miércoles. Acá en la esquina ya se armó. Cada vecino trae su voz. Una pregunta, otra versión. Mira qué lindo este rumor. Un mate tibio, la opinión. La plaza llena de color. Nadie decide quién tiene razón. Se va mezclando el corazón. Mercedes y hay aquí ahora. Todas las voces hacen la obra. No hay una sola verdad que nos ordene. Somos mil miradas que se mueven. Mercedes, ya súmate ahora. Vení que el barrio se enamora. Cada palabra que tiras al aire va pintando el mapa de este baile. Ella te canta su versión. Él la contesta con humor. Cruzan miradas, nace otra voz. Se arma otro cuento alrededor. Un clic, un hola la canción. Desde la casa hasta el salón. Lo que vos digas tiene valor. Trae tu pregunta, tu renglón. Mercedes, ya hay aquí ahora. Todas las voces hacen la obra. No hay una sola verdad que nos ordene. Somos mil miradas que se mueven. Mercedes, ya súmate ahora.
No hay una sola verdad que nos encierre.